como les prometimos, a ver las ventajas de la madurez. Lógicamente esto lo van analizando, pero vamos a tratar de desmenuzarlo, Alejandro, punto por punto. Libertad de elección. Ese es uno de los primeros puntos, la libertad de elección, que en teoría tendría que tener un adulto, ¿no? Es decir, la posibilidad de elegir está. La posibilidad de elegir está. La persona madura, vamos a un poco a hacer hincapié nosotros en qué nos apoyamos en decir que una persona es madura. La persona es madura en el sentido de ser dueña de su vida. Esto no significa que no tenga problemas o que no tenga conflictos o que no tenga dolores, por decirlo así, sino que tiene la capacidad de enfrentar las vicisitudes de la vida, los conflictos y seguir adelante. O sea que es digamos, una persona dueña y libre de tomar sus propias decisiones. Es dueña de su físico, de su cuerpo, es dueña de su intelecto, de sus emociones. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Primero, Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, gracias por la invitación, como siempre. La palabra para mí sería seguridad. Son seguros. Exacto. El maduro tiene que ser seguro. Pasar esa barrera de la inseguridad a la seguridad. Está bien, se puede incluir, pero hay momentos en la vida en que hay ciertos tramos o ciertas encrucijadas que cuesta decidir. El tema es ser consciente. La persona adulta también es consciente a veces de sus propios temores. A mi entender, esto es totalmente debatible y espero que luego del programa debatan entre ustedes. No necesariamente tienen que estar de acuerdo ni con Alejandro ni conmigo, pues desde ya. Justamente acá esta radio, si algo nos abrió las puertas para ser libres pensadores y autocriticarnos absolutamente. Acá no venimos a imponer absolutamente nada, sino todo lo contrario, porque a veces incluso hasta a partir del desacuerdo una persona puede tener algún tipo de chispazo que le dé también una ayuda, ¿no? Una herramienta. A veces del desacuerdo uno puede descubrir herramientas que les hagan bien. Así que si no están de acuerdo con lo que cualquiera de nosotros pueda decir, bueno, también bienvenidos, bárbaro, porque de alguna manera le dimos un empujón para autocriticarse o debatirse, ¿no es cierto?, a sí mismo y sacar a lo mejor una puntita del hilo que estaba ahí oculto, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, uno puede elegir, tener el famoso libre albedrío que nos dio la naturaleza, pero claro, si yo no tengo esa independencia física, económica, porque lógicamente la parte económica pesa bastante, no es lo único, pero digamos que de alguna manera es uno de los primeros eslabones, porque lógicamente si uno no tiene problemas con la comida, tiene problemas con el techo, el resto de las cuestiones personales, ¿no es cierto?, se van a encontrar en una situación crítica. Sí, Alejandro. Hay una frase famosa: primero existo y luego pienso. Así que el primero existo cubro mi necesidad fisiológica inicial, ¿no? Para después poder pensar. Sí, totalmente. Una cosa lleva a la otra. Es decir, para mí es un ir y venir, ¿no es cierto? Porque para existir también hay que pensar. Estaba discutido, ¿no? Lo que dijo Descartes, la famosa frase. Primero pienso, luego existo. Pero bueno, está bueno la acotación para discutirlo, ¿no es cierto? Pero una cosa para mí es como el huevo y la gallina, esa frase. Porque a partir de que uno piensa, se da cuenta de que existe. Entonces uno existe cuando piensa o simplemente por el hecho de existir puede pensar. Y si existe y no piensa, existe. ¡Qué lío! Armamos un lío bárbaro. Me hiciste acordar. Armamos un lío bárbaro. Me hiciste acordar un chiste que está dando vuelta por las redes, donde en una sala de espera de un médico está sentado. El médico grita que pase el que sigue. Entonces se ve la gallina sentada en una silla y el huevo en la otra.
La gallina mira el huevo Claro, y no sabe ninguno se mueve. quién sigue a quién. Fue una encrucijada y muchas veces, hasta metafóricamente en nuestra vida, a veces también aparecen estas cuestiones que no sabes qué elegir, si el huevo o la gallina, porque una incluye a la otra. Entonces, este libre albedrío, el poder de la libertad de elección, si no va de la mano, no va de la mano de esa independencia física, independencia emocional, intelectual y económica, lógicamente siempre nuestras elecciones van a ser condicionadas por la dependencia que tengamos en algunos de estos puntos. Porque se cree que una persona adulta es aquella solamente que se mantiene sola, o sea que tiene una cierta estabilidad económica como para poder mantenerse solo, y no es así, porque también podés ganar muy buen dinero y emocionalmente ser dependiente de una persona, todavía de los padres o de una pareja o de un amigo o de una amiga, de lo que sea, y quedás totalmente enganchado, pegado. Una persona adulta va a cumplir con tres pilares fundamentales que nosotros en meditación, en el taller de Serviac lo trabajamos, que es la aceptación, que es el desapego y el perdón. ¿Qué significa? Aceptación es el poder del cambio. Yo hasta que no me acepto mis virtudes, mis defectos, mi coparticipación en los conflictos, si no me salgo de víctima para poder aceptarme, porque fundamentalmente aceptarse, entre otras cosas, es salir de víctima. Entender que las cosas son como son, me corro de víctima y ahí es el primer paso para el cambio. Luego viene el desapego, que es perder el miedo a perder. Fundamentalmente una persona no madura vive de miedo en miedo. Vive de miedo en miedo. La gran mayoría muchas veces no sabe lo que quiere. Y si lo sabe, le da un miedo tremendo el cambio. Le da muchísimo miedo porque está en un área de confort o de victimización que le crea una pseudo seguridad. Y allí se quedan. Madurar es apostar al cambio, entre otras cosas, ¿sí? Tener el valor, no es no tener miedo, sino que a pesar del miedo que uno pueda sentir, va para adelante. Ser uno mismo, hacerse caso. Y el tercer pilar es el perdón, que es recordar sin dolor. Una persona adulta, porque una persona adulta, el camino que lleva y conduce es al de la sabiduría, y la sabiduría no es que significa que tiene que ser un monje de barba blanca hasta el piso, con una toga. No. El saber vivir no tiene nada que ver con un estatus económico, social o intelectual. Puede ser una persona, no sé, que viva en una isla pescando y ser una persona sabia, a lo mejor no sabe ni siquiera leer y escribir. Con esto no estoy menospreciando la intelectualidad y la educación, por supuesto que es fundamental, pero la sabiduría, que realmente es esa capacidad de disfrutar de la vida, de disfrutar de las pequeñas cosas, de sacar lo positivo de todo, ese autoconocimiento que te lleva a la sabiduría, es fantástico. Y eso es madurar. Cuando uno sigue ese camino natural, porque es un camino natural que uno tiene que llegar. No es un esfuerzo. No es un esfuerzo porque ya está en nuestra naturaleza, tenemos todas las herramientas internas y externas para llegar a esa madurez. Entonces, con fíjate, esos tres pilares: aceptarse, lo repito, desapegarse, perder el miedo a perder. Perder el miedo al perder, mira la libertad que te da. Porque el estar apego viene de pez, que es una sustancia que se utilizaba hace mucho, como tipo brea, que se usaba antiguamente para pegar las tablas de los barcos y demás, para como para impermeabilizarlos y que las maderas se peguen. Era una sustancia negra extremadamente pegajosa. Pez con Z, la pez. Entonces, desapegarse, perder el miedo a perder, ¿sí? Y ahora, bueno, vamos a seguir con otros puntos, pero
ya mi cuerpo, a mí me bajó la musiquemia. Seguimos, espero que le esté gustando y estén empezando a remover la croqueta, como se dice. Entonces, apuesten a eso. Lógicamente, cada paso que empezamos a dar en este camino de la maduración, no es que uno tiene que hacerlo de la noche a la mañana. No diría si el secreto es ese o por lo menos a lo que yo he puesto en práctica hace muchos años, es pequeños pasitos de bebé. Porque a veces cree que la persona madura es aquella que solamente, no sé, desplegó un negocio enorme, hizo una multinacional, es el exitoso, el que es, hablando de cuerpo, que tiene el cuerpo perfecto, la emoción. No. En el sentido de que para llegar a la aceptación, para llegar a ese desapego, a perdonarse, para ir liviana, una persona madura va liviana de equipaje emocional, de emociones negativas. Va muy, muy, muy liviana. Una persona sabia camina bastante liviano de equipaje, no va con cargas, ni con conflictos, ni con rencores. ¿Qué persona sabia puede ir de rencor en rencor, de rencor en rencor? Y recuerden que envejecer es cuando los recuerdos superan a los proyectos. Es cuando una persona vive revolcándose en los recuerdos y ya de proyectos no le queda ni siquiera ir al kiosco a comprar masitas. Entonces, en eso, medítenlo por favor. A ver qué parte de mí no se aceptó, qué parte de mí no se desapegó, qué parte de mí no se perdonó. Mi físico, mi cuerpo, mis emociones que tengo ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, en la persona adulta eso lo puede resolver, un niño no por sí solo muchas veces, necesita nuestra ayuda. En cambio la persona adulta tiene un mayor margen de herramientas a quien acudir, como la terapia, como la meditación o cualquier otra alternativa que a uno lo ayude a crecer, a descubrirse. En cambio, la criatura depende mucho de los padres, lógicamente. Ahora que traes a colación el tema del niño, por ejemplo, hay actitudes en niños que son muy adultas, que justamente al ser tan niño uno no se cuestiona tantas cosas como cuando es adulto, y a veces el niño toma una decisión mucho más natural y más rápida frente a un conflicto o algún problema que se le presenta, y hay personas justamente mayores de edad, no quiero decir adulto, o no quiero decir maduro, justamente por ese tema, porque quizás no toma buenas decisiones de la manera que lo toma un niño. Sí, el niño es más espontáneo, hay que escucharlo. A veces a los chicos, porque son chicos, los consideran que no pueden aportar nada, y sin embargo si uno desarrolla la escucha con una criatura, va a hablar también de sus conflictos más íntimos de otra manera, no de una manera verborrágica como lo puede hacer un adulto, sino a través de su lenguaje corporal, a través de sus miradas, a través de esa comunicación subliminal, esa comunicación no subliminal, sino el subtexto de lo que dice una criatura. Expresión corporal, pero parecería que en nuestra vida hubiera como un, no sé cómo decirlo, como una suspensión, digamos, de desarrollo, a lo mejor intelectual, entre lo que es la niñez y la zona infantil, hasta llegar a una edad madura, una zona intermedia donde parecería que uno va para atrás en lugar de ir para adelante. Claro, porque a mi entender, una de las razones que uno puede quedar, o la sensación de que queda atrapado ahí, por eso el miedo al crecer, es justamente porque se le avecina un mundo adulto que en general está pintado en forma terrorífica, exagerada también, porque realmente uno cuando se descubre, mis queridos oyentes, cuando uno se descubre, es maravilloso. Ser independiente. Uno, digamos, la relación que empieza a tener con los demás son comuniones, ¿sí? Es como poner puentes en las relaciones, pero no queda pegado. Uno establece
puentes emocionales, como puede poner un puente comercial, ¿sí? Esos puentes emocionales, los cuales, si se tienen que elevar, se elevan y se desconectan, pero entramos en estados de comunión con los demás, ¿sí? No en dependencia. Y eso es maravilloso, maravilloso, donde uno puede elegir la rutina. Pues incluso, mira, hay un psicólogo, Eric Fromm, que habla del miedo a la libertad. Escribió un libro muy interesante, que tiene muchos años, pero es muy interesante, que el ser humano hasta tiene miedo a la libertad. Y libertad no es que hago yo solamente lo que se me da la gana, porque, como se dice también, la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro, pero el poder de elegir la propia rutina, el poder de elegir y el poder de dejar de elegir lo que uno ha elegido, ¿sí? Porque tranquilamente un hecho que una actividad que uno haya elegido no quiere decir que te va a gustar toda la vida o te va a dar lo que a lo mejor vos esperabas, no resulta que no es lo que vos esperabas y demás, y tenés la libertad de ese cambio. La libertad absoluta de cambiar, porque no dependés. Un adolescente, un niño, un adolescente, no hablo del adultecente, hablo del adolescente, de alguna manera todavía, y es lógico, que dependa en cantidad de cosas, sobre todo de los padres, ¿sí? Y es lógico porque uno está en el periodo que, como adulto, le tenemos que dar las herramientas para que luego continúen con su propia vida. Pero nosotros no. Entiendan que tenemos la libertad. La libertad. Después, otra ventaja, el mayor desarrollo de proyectos. Y acá quiero hacer hincapié, de nuevo con la frase que proyectos no son organizar una multinacional solamente, que es un proyecto fantástico, listo. No es mi tema tampoco. Les advierto que ya una vez intenté organizar una multinacional y no, la verdad que no, me cansó tanta plata, me cansó tener tanta plata, realmente mucha responsabilidad, ya no distinguía quién eran mis amigos, quién se acercaba por mí, sino por mi dinero y ergo mi belleza. Así que no, mandé todo al diablo, me hice una cirugía para quedar petizo, me saqué el jopo que tenía, cosa de quedar, viste, un tipo común y corriente. Sí, ahora estoy mucho... No, Alejandro, no te me rías. Quedé así, común y corriente, me parece, voy como un hombre invisible, camino por allí con mi cuerpecito, tan tranquilo, y realmente me saqué una carga de encima bárbara, que los que tienen los millonarios, una vida bastante complicada. Entonces, proyectos, ¿qué proyectos? Todos los proyectos, pero empecemos por los pequeños, lo que ustedes consideran que es una pavada, no es ninguna pavada. Si yo considero que hoy voy a cambiar, voy a ordenar el ropero de otra manera, no es ninguna pavada. ¿Por qué? Porque todo aquello que yo empiezo a cambiar genera un efecto dominó en mi interior. Ningún cambio positivo, por pequeño que sea, tiene una importancia tremenda, porque eso ya está incluyendo como ¿vieron como las muñecas mamushka, que una está incluida en la otra? Ese pequeño proyecto que yo tuve la voluntad, la intención, la actitud con C. Tuve la aptitud primero con P, soy apto para arreglar un ropero, sí, soy apto. Bueno, ahora falta la actitud, la acción. Aptitud es la capacidad para realizar algo. Actitud es la voluntad de realizar esa capacidad que yo tengo. Entonces ya, aunque parezca mentira, le estoy demostrando a mi subconsciente, que está tapizado de condicionamiento, de que tengo la voluntad de ordenar el ropero. Y eso es un disparador, es como un juego de dominó, donde pequeñas fichitas, chiquititas, están todas en hileras, pero una chiquitita sí o sí va a empujar una a un chiquitín más grande, y la subsiguiente a otra un chiquitín más grande, y así hasta tirar una ficha enorme. Pero hay que empezar por la chiquita, porque parece que si yo no tiro la gran ficha, las otras no tienen sentido. Acá hay que demostrarle a nuestro subconsciente, que es donde está la mente condicionada,
absolutamente condicionada, que tengo la voluntad del cambio, de pequeños cambios. Me pongo en la semana, voy al cine, me pongo en la semana que voy a ir a caminar y a correr, pero lo hago y ustedes van a ver los resultados en el término de 3 meses. Entonces, el mayor desarrollo de proyectos. Pero empiecen, cuando estén, que uno se siente anulado, que decía, hoy no sé, Quique me dice que arranque con los proyectos. No. Pequeños proyectos. Y van a ver el efecto dominó, que así se llama, que va a causar sí o sí. Porque en nosotros ya está todo, fisiológicamente, físicamente, intelectualmente y emocionalmente, tenemos todo el equipamiento para ser libres. Todo el equipamiento. Y háganlo a pesar del miedo. Demuéstrenle a su mente condicionada el cambio. Y esta mente que no tiene sustancia propia, esta mente condicionada, este condicionamiento que no tiene sustancia propia, porque son pensamientos ajenos implantados en los nuestros. Y el pensamiento ajeno no tiene sustancia propia. Se desarrolla porque uno está dormido. El adulto es una persona despierta. Despierta a todo, despierta a los conflictos, al placer, a todos los estados emocionales, porque sabe que tiene las herramientas para resolverlo. ¿Y esto a qué nos lleva? A ser un libre pensador. Porque si yo no soy un libre pensador, fíjate la gran ventaja de ser adulto, llegar a ser un libre pensador, donde ya no estoy apegado a pensamientos ajenos. Soy de tal partido, soy de esto, soy de lo otro, soy del pensamiento de, soy de la corriente de. ¿Y tu corriente cuál es? ¿Tu pensamiento cuál es? Soy peronista, soy radical, fantástico. Pero eso es el pensamiento de otras personas. ¿Cuál es el tuyo verdaderamente? ¿O nos clonaron? ¿O salimos todos clonados para pensar todos iguales? Yo no lo creo. Tal vez las ideologías estén más en los libros que en la mente o en el corazón, porque yo lo que estoy viendo a nivel mundial es el amor al poder, más allá de los títulos o en qué partidos cada uno se siente representado. Yo creo que los partidos, por lo que veo, venden, son firmas que venden, son nombres que venden votos. Y sin embargo la gente, no quiero entrar en política por supuesto, pero fíjense, ustedes olvídense, sean ustedes mismos y van a ver el amor al poder que hay. Que las ideologías que están en los libros luego no se cumplen. Fíjese si alguna vez se cumplió al 100% al pie de la letra una ideología determinada y no terminó en manos de unos pocos el poder. Entonces, piensen. Cuando uno dice, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿soy eso realmente? ¿O soy porque me conviene seguir este pensamiento, porque me puede dar un puesto, porque me puede dar trabajo, me da ciertas ventajas, me da ciertas relaciones? ¿Pertenezco realmente a esa ideología? Todos podemos pertenecer a toda una ideología. Mira lo que hizo Hitler con el poder de la palabra. Quedaron todos enganchados. Todos realmente pensarían como Hitler. Eran todos clones mentales de Hitler. Y así, bueno, hay miles de ejemplos en una sociedad de gente que con un solo pensamiento los contaminó a todos y los llevó a la guerra, los llevó a crisis impresionantes por el solo afán de su propio poder. Y cuando uno analiza, se va a dar cuenta que cada uno, aunque digamos, sacando el ejemplo de la gota del océano, aunque tengamos la información global, cada gota es totalmente independiente, es individual e irrepetible. Entonces, el tema de que todo el mundo piense de una manera, obsérvense ustedes como pensadores en masa, porque el sistema lo que quiere, pensadores en masa, o sea, un no pensador, un masacote de gente que sigue al gran hermano, ¿sí?
entérense que estos programas, el Gran Hermano viene de una novela de George Orwell, 1985-1984, el título de esta obra de George Orwell, donde él escribió en los años 50 y puso un título como si fuera un año futurista. Es como si ahora escribiera pusiera 2060. Él describió y sintió que el futuro iba a estar controlado por el Gran Hermano, que era el gobierno, donde a todos nos tenía absolutamente vigilados. Incluso había sistemas de televisión en los hogares donde el Gran Hermano te observaba tu vida privada y te controlaba. Y por otro lado, hacían tres cosas, creo hace mucho que lo leí, Alejandro. Una era esa, o sea, te controlaban, te espiaban continuamente, vos sabías que el Gran Hermano te la vendían como protección, pero te estaban vigilando todos tus movimientos. Después otra es que te iban cambiando la historia. Cada tanto iban cambiando la historia. Porque si a vos te van cambiando el pasado continuamente, tu presente se termina desfigurando. Y tercero, fíjate qué curioso, Alejandro, esto es lo que hacía el sistema según George Orwell, iba sacando palabras del idioma. Lentamente iba sacando palabras sin que la gente se diera cuenta, las iba como prohibiendo, las iba sacando para que la gente tuviera la cantidad de palabras mínimas e indispensables para comunicarse. ¿Por qué? Porque si una persona no tiene una cantidad de palabras, no tiene capacidad de expresión y no puede materializar sus pensamientos, porque no sabe cómo. Entonces ahí los manejaban. Porque una persona sin pasado, una persona sin palabras y una persona vigilada se transforma en un robot, se transforma en una ovejita totalmente manejado. Y ellos vigilaban constantemente para que no apareciera, o en el caso que apareciera un libre pensador, lo iban a buscar. Y da la casualidad que en la novela aparece un libre pensador y no la pasan muy bien. Pero léanla. George Orwell, y fíjense hoy por hoy cómo se está escribiendo, lo poco que se está leyendo, las pocas palabras que se utilizan para comunicarse. Está, en parte está sucediendo. Otro libro que escribió muy bueno es La rebelión en la granja, que es una metáfora hermosa, tremenda. A pesar de que hay un montón de tecnología disponible. Sí, es verdad. Realmente. ¿Qué situación esa opuesta? Situación opuesta, digo, con toda la tecnología disponible que vos tenés, donde tenés un montón de información, pero si no tenés justamente herramientas para saber seleccionar o buscar la información, es como que no te sirve. Bueno, que hoy por hoy la tecnología también es otra herramienta más del sistema. Sí, para condicionar. Totalmente nos ha llevado a una adicción absoluta, una nueva adicción. Pero sigue, me parece que las personas que tienen inteligencia y saben, que ya saben cómo funcionás, se convierte en una herramienta importantísima para poder desarrollarte más. Ahí está el asunto. Creo que el secreto está en eso. Exacto. Bueno, otro punto a favor que tenemos los adultos es la capacidad de recrearse. La capacidad de volver a recrearnos, ¿sí? Es decir, cuando uno se acepta, se desapega y se perdona, cuando una situación, un negocio que encaró y demás, no resultó lo que quería resultar, más allá, lógicamente, de esa emoción negativa que sentimos, puede ser lógicamente una situación de amargura porque uno tenía todas las esperanzas en un negocio o en una pareja o en algún tipo de proyecto y no se da. Uno tiene la capacidad para abrazar ese dolor, una pérdida, uno nunca quiere que los seres queridos, o uno desea irse antes que los seres queridos, pero bueno, no siempre sucede así. Ese dolor que uno puede sentir, esa frustración, teoría frustración, que puede sentir, uno tiene, digamos, la visión de que sabe que si eso yo lo abrazo, lo entiendo,
va a pasar. Y puedo volver a renacer de todo eso. Porque tengo el concepto de que ya en mi interior soy feliz. Y recuerden que feliz viene de Félix, que significa fértil. Yo ya sé que tengo tierra fértil adentro. A pesar de haber perdido, por decir una metáfora, la cosecha, esa tierra que yo soy como conciencia pura puede volver a resembrarse con otros nuevos proyectos. Lógicamente que hay un periodo, vamos a llamarlo de luto, por decirlo así, en el caso de una separación, en el caso del cierre de un negocio, de una pérdida. Siempre hay un periodo de luto, donde uno por ahí se reprocha, ¿y por qué si yo esto, lo otro? No, todos esos reproches vamos a dejarlos a un costado y vamos a cambiarlo por capitalizar positivamente eso que yo llamo error que cometí o error que vi. Porque uno cuando lo capitaliza y se corre de víctima, porque automáticamente uno instantáneamente por nuestro condicionamiento nos ponemos en estado de víctima, vemos con total claridad lo que yo aporté para que eso sucediera. Lo que yo no vi y estaba delante de mis narices, que a lo mejor ese socio, yo sabía que no me convenía y me metí. Y el tipo me terminó, ¿no es cierto?, arruinando, robando o lo que sea, o no, o era un incompetente. Y yo ya lo sabía, lo tenía en mis propias narices, lo presentí siempre y no me hice caso. Eso es cuando yo me doy cuenta de eso, que no me hice caso, y de alguna manera me prometo hacerme caso, eso es capitalizar positivamente lo que yo consideraba un fracaso y deja de ser un fracaso. Simplemente fue el error de no hacerme caso. Y cada vez que uno se hace caso, es cuando da un pasito para adelante. Es cuando es la herramienta para recrearse. Que el recreo no es solamente salgo de mis obligaciones y la paso lindo. No, recrearse en todos los sentidos. Cuando yo veo que físicamente me abandoné, vuelvo a recrearme. Cuando intelectualmente me doy cuenta que no estoy aportándole nada nuevo a mi mente analítica, no le estoy aportando lectura, no le estoy aportando arte, no voy a ver ninguna película, no leo ningún libro, no veo ningún documental, no le estoy aportando nada, aportarle. Me autocomprometo a brindarme esas herramientas que me nutren, ¿sí? Y ahí vamos a un tema, en el próximo bloque, que el adulto no debe anular a su niño interior, porque parece que si sos adulto, el niño se murió. No, en absoluto. Seguimos. Gracias, Alejandro. Un lujo, ¿eh? Tu compañía hoy Viviana Troilo, bueno, ha tenido algún inconveniente, una cuestión personal, pero espero que en los otros programas se acople porque su aporte es fundamental, dado que ella es consultora psicológica y estos temas los maneja muy bien. Un adulto no anula su niño interior, eso hay que dejarlo bien claro. Ahora, ¿qué se entiende por ese niño interior? Y fíjense, rescatando lo que vos decías, que muchas veces muchos chicos en sus pensamientos, en su forma de expresarse, son mucho más adultos que una persona que alguna vez puede llegar a ser adulta. La capacidad de seguir aprendiendo. Un chico es una esponja emocional e intelectual. Fíjense, saquemos ejemplos de esa madurez del niño. Para parafrasear, se llama oxímoron, por decirlo así. Cuando uno, porque te odio, te amo, es un oxímoron. Te odio tanto que te amo, una cosa así, o porque te amo, te odio. Son contradicciones, ¿no? No, pero se llama así, oxímoron. La capacidad de seguir aprendiendo. Fíjate la maduración de un niño en ese sentido. Fíjate cuando un chico está jugando, que pone límites, pone reglas. No juega a la Bartola sin saber qué está haciendo. Tiene un comienzo, un desarrollo, un final. Si juega a la pelota tiene límites la cancha. Tiene reglamentos de cuando un full, de cuando está fuera, de cuando está dentro, cuando es gol y cuando no es gol. Así juegue solo, pone sus propios límites. Si juega con un autito, tiene el límite de cuál es
el área donde el autito tiene que ir y que donde no tiene que ir, cómo acomoda, mirá lo que decir los soldaditos, yo no sé si los chicos ahora ya no juegan con soldaditos, pero con lo que juegan, los mismos juegos, los videojuegos tienen límites. Los personajes de los videojuegos no pueden hacer lo que quieran, sino que tiene ciertos reglamentos, si no, no se puede jugar. Y el chico los cumple a rajatabla, y mejor que un adulto en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando está jugando, está en el aquí y ahora, con toda su conciencia, no está con la cabecita pasando pavadas, ni en el pasado ni en el futuro, está ahí disfrutándolo, está meditando activamente, nada más que no lo sabe. Por eso todos somos meditadores naturalmente. El hecho es que uno se va durmiendo, el sistema te va durmiendo. Entonces, capacidad para seguir aprendiendo, fundamental. Luego la capacidad de asombro que tiene un niño. Eso no hay que perderlo, está ahí. Y no nos damos cuenta la cantidad de pequeñas cosas durante el día que tenemos para que nos asombre. Hemos pasado días enteros sin saber cómo fue el día. No miramos para arriba. No miramos para arriba. No voy a decir el cielo, porque parezco así que estoy hablando en forma romántica. No. Realmente. Perdimos el asombro cotidiano de que podemos ver, de que podemos escuchar. El asombro de poder ver y leer y que nuestra imaginación viaje. No nos asombramos de nada. Fíjate. Vamos a lo que más abunda, las malas noticias. Ya no te asombran. Descuartizaron a 50 bebés en un país ahí perdido de África. Y, mira vos, mientras te preparas unos mates. Ni siquiera nos asombra eso ya. No nos asombra. Entonces volver al asombro. Porque el asombro te modifica, te hace crecer. Tanto por un lado como por otro, te hace reflexionar. ¿Me entendés? No te asombra en que te aumenten los precios, no te asombra, porque ya uno está esperando que suceda. Porque el asombro no es solamente que me asombra un paisaje, un auto espectacular, estoy asombrado por lo que vi. No. También por hechos dolorosos uno le puede causar un asombro. ¿Sí? Entonces el chico tiene en su naturaleza esa capacidad de asombrarse. Busquémosla, que está ahí. El chico no murió dentro de nuestro. Su esencia persiste, porque la esencia de todos es una sola. Luego va cambiando y va tomando tonalidades a medida que vamos, digamos, hacia el camino de la adultez y luego de la sabiduría, que es la tercera edad. Pero siempre fue la misma esencia, que va tomando otro carisma. Es como ver un diamante y vamos viendo diferentes facetas, pero cada faceta es el diamante. Entonces conservemos esas facetas de niño. Fíjense, la curiosidad por la diversidad. Ve qué interesante. El niño tiene mucha curiosidad por la diversidad. No se queda con un solo juego. No se queda en un solo lugar. Es curioso, va, busca. Y sobre todo cuando está con otros niños, muchas veces se aburren. ¿Viste el famoso papá me aburro porque no tengo la compu? En eso, mire, mete un bocadillo. En ese caso, si se aburren, déjalos que se aburran. Porque el aburrimiento es un trampolín para crear. Una persona crea muchas veces a partir del aburrimiento. ¿Sí? Dejen que los chicos, porque uno los quiere entretener a toda costa, en el afán de que ese chico aburrido no me rompa las que te dije, ¿sí? Entonces los rellenan y los rellenan. No. Está bueno que el chico se aburra, porque es un trampolín para la creación y despertar la curiosidad. Estaría bueno una vez al día sacarle toda la aparatología, y que se aburra un poquito, a ver qué crea con su cuerpo y las herramientas que tiene al lado. A ver qué crea ese chico, porque tiene toda la curiosidad y toda la diversidad para descubrir, ¿sí? La capacidad de divertirse y de reírse con los demás. Eso es una capacidad que tiene el niño y las tenemos nosotros.
capacidad de divertirse. Tiene una capacidad tremenda para la diversión y para reírse. Fíjense que hasta chicos que están pidiendo en la calle, en los semáforos, los pueden observar, que muchas veces entre estos chicos están jugando y tienen una realidad tremendamente cruel y espantosa, en la cual todos ponemos un granito de arena. Ojo, tiro otra pequeña bombita, todos ponemos un granito de arena para que eso suceda. Y esos chicos que tienen una realidad que a nosotros no nos alcanza la imaginación para entender lo que están pasando, y sin embargo se ríen, juegan entre ellos, y juegan y se divierten, porque todavía no fueron totalmente contaminados por el sistema, y tienen esa capacidad, esa autenticidad que a nosotros se nos va tapando. Hablando de autenticidad, la autenticidad, el niño es más genuino. Al no estar tan prendido, tan prendido de la conveniencia y de los miedos, se muestra tal cual es. Se muestra tal cual es. Y como nosotros a veces hasta tenemos miedo de nosotros mismos, no nos mostramos, por miedo a que nos hagan mal, por miedo a que alguien nos saque ventaja, etcétera, etcétera, etcétera. No tengamos miedo de ser genuinos. No tengamos miedo de ser nosotros mismos, en absoluto, y hacernos caso, ¿sí? El hecho es que, fíjense, se los resumo: capacidad para seguir aprendiendo, capacidad para el asombro, la curiosidad para la diversidad, la capacidad de diversión, la autenticidad de ser más genuinos. Piénsenlo, como estos programas uno los puede volver a escuchar. Grábenlo, anótenselo si quieren, tomen nota y con sus amigos o con su familia pongan esto sobre la mesa y debatan, por favor, apagando el televisor. Llegamos al cierre, amigos, y bueno, como siempre vamos, primero agradecidísimo a Alejandro, que me hizo pata como co-conductor impecable, y bueno, te lo vuelvo a agradecer realmente, a la espera de que en los próximos programas venga Viviana Troilo. Bueno, voy a leer un cuento sufí, pero de un poeta muy conocido por muchos, Khalil Gibran, que la verdad que el tipo era un adelantado, porque el tipo escribió en el año 1800, por ahí, 1890 y pico, entre los años, él nació en el año 1883, así que saca la cuenta, pero el tipo igualmente es tremendamente actual. Y voy a hacer un pequeño trozo de un poema de él, también muy conocido, pero viene a hacer un aporte para este tema de los hijos y los adultos. Dice así: vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas de la vida, deseosa de perpetuarse. Vienen a través vuestro, pero no vienen de vosotros, y aunque están a vuestro lado, no os pertenecen. Podéis darle vuestro amor, pero no vuestros pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis cobijar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas viven en la casa del porvenir, que está cerrada para vosotros, aún para vuestros sueños. Podéis esforzaros en ser parecidos a ellos, pero no busquéis hacerlos a vuestra semejanza, porque la vida no se detiene ni se distrae con el ayer. Vosotros sois el arco desde el que vuestros hijos, como flechas vivientes, son impulsados hacia lo lejos. Hermoso, hermoso. El tipo un visionario. Ya vamos a leer algunos poemas de Khalil Gibran porque realmente son espectaculares. Entonces, hoy mismo empiecen a redescubrir, sáquenle el polvo al niño que tienen ahí atrapado y sáquenlo adelante. Pueden ser libres pensadores, pueden tener autonomía, autoconocimiento, la capacidad de recrearse y sacar ese niño interior, pero hoy,
Gente, les dejo un beso enorme, muchísimas gracias por escucharnos y será hasta el próximo domingo aquí en Rosario Medita. Chau, chau, chau.